mencionado previamente, hoy tenemos una entrevista especial. Vamos a estar hablando sobre lo que es el tipo de cambio y el sector externo en Bolivia. En tal sentido, tenemos como invitado especial al magíster Carlos Bruno Delgadillo Chavarría. Magíster Carlos, ¿cómo está usted? Un gusto en saludarlo. Muy buenas tardes a toda la audiencia. Buenas tardes, doctor. Encantado de estar en esta oportunidad en Empresa y Negocios. Sí, el gusto es nuestro y realmente es un honor tenerlo acá. Vamos a explicarles brevemente el perfil de nuestro invitado, quien es economista de la Universidad Mayor de San Simón, tiene una maestría en economía por la Universidad Católica Boliviana. De igual manera, tiene un micromáster en datos, economía, desarrollo por el Instituto Tecnológico de Massachusetts. Tiene un diplomado en evaluación de impactos por la Pontificia Universidad Católica de Chile y tiene un curso avanzado de macroeconometría en el Fondo Monetario Internacional. Es investigador asociado a la Universidad Católica Boliviana. De igual manera, también tiene trabajos de consultorías y publicaciones en revistas nacionales y extranjeras. Uno de los propósitos centrales del programa de Economía y Negocios es difundir los resultados de investigaciones, ¿no? En este sentido, nuestro invitado del día de hoy, vamos a estar conversando sobre una publicación de un artículo científico que fue publicado en una revista académica especializada, ¿no? Y en tal sentido, queremos preguntarle a nuestro entrevistado por qué es importante abordar la relación entre el tipo de cambio y el sector externo. Muchas gracias por la presentación. Bueno, explico brevemente. El tipo de cambio viene a ser uno de los determinantes de la balanza comercial, que son las exportaciones menos las importaciones. Entonces, este tipo de cambio resultan ser los precios relativos a los cuales las personas, los inversores que se van a dedicar al área de exportación e importación, van a tomar en cuenta para decidir qué niveles van a importar o exportar. El tipo de cambio es uno más, como dije. Existen otras variables que afectan la balanza comercial. Entre estas tenemos a los gustos y preferencias de los consumidores, tenemos las políticas comerciales que fomentan los diferentes gobiernos, sean estas uniones aduaneras, comunidades o uniones monetarias, etcétera. Entonces, hay un cúmulo enorme de variables que afectan la balanza comercial, pero el tipo de cambio podríamos decir que es la variable eh, que más fluctúa y que va acompañando las decisiones de corto y largo plazo de los agentes que van a invertir en el tema de importación o exportación. Si tenemos que analizar la relación del tipo de cambio y, por ejemplo, las exportaciones, las importaciones, la balanza comercial, lo que es el sector externo, es pertinente considerar el tipo de cambio nominal, el tipo de cambio real. ¿Cuál es el que se debe considerar para efectos de evaluación? Para efectos de evaluación, bueno, en economía estamos acostumbrados a fijarnos en los precios en las variables reales. En este caso, uno estaría más abocado a fijarse en el tipo de cambio real más que en el tipo de cambio nominal. Déjenme explicar brevemente qué entendemos por un tipo de cambio real y por un tipo de cambio nominal. Primero empecemos con el tipo de cambio nominal. Este es el tipo al que vamos a nosotros cambiar una moneda local, en este caso los bolivianos, por una moneda extranjera, ya sean dólares, euros y yenes o libras esterlinas, que son las más utilizadas alrededor del mundo y en Bolivia.
En cuanto al tipo de cambio real, podemos decir que este es el tipo al cual se van a cambiar los bienes de un país por los bienes de otro país. Por decir algo, por poner un ejemplo, si nosotros vamos al mercado, podemos encontrar que un frasco de leche condensada tiene un valor de 5 bolivianos. Un frasco de leche condensada argentino tiene un valor de 5 bolivianos. Y también podemos observar que el valor de un frasco de leche condensada boliviano tiene un valor de 10 bolivianos. Entonces podemos decir que el tipo de cambio real es de eh, una, una, un frasco de leche condensada argentino por dos frascos de leche condensada, perdón, dos frascos de leche condensada argentinos por un frasco de leche condensada boliviana. La relación es un medio, ¿no? Es de un medio. Ese es el tipo de cambio real. Estaríamos viendo las relaciones entre los bienes de un país comparando con comparando con las compras de otro país. Lo que interesa en economía es analizar este tipo de cambio real. Queremos saber cuántos bienes necesitamos sacrificar de la economía boliviana para comprar los bienes extranjeros, ¿no? Entonces, esta relación se va moviendo a lo largo del tiempo, es bastante dinámica. Va a depender mucho de las diferentes políticas comerciales que vayan adoptando los diferentes países. En cuanto al tipo de cambio nominal, en el caso boliviano, si bien es fijo, y no tendría mayor análisis que ver cómo la oferta monetaria de nuestro país está impulsando, está siendo utilizada en realidad para mantenerlo en equilibrio. A raíz de este último año, a raíz de la escasez de dólares, etcétera, este tipo de cambio nominal, que si bien ha sido fijado desde noviembre del año 2011, este, este, este año ha comenzado a fluctuar a partir del mes de febrero, debido a una escasez de dólares, y eso también ha mermado nuestra balanza comercial. Perfecto, muy bien, Entonces, yo creo que los dos excelente, tipos de cambios son importantes. excelente exposición de los dos tipos de cambio nominal y real. Para evaluar la relación entre el tipo de cambio, bueno, usted nos lo menciona que siempre es mejor desde una perspectiva, términos reales, con el sector externo, ¿qué metodologías existen para evaluar esa relación? ¿O cómo es posible evaluarla? Perfecto. Lo que generalmente nos sugiere bueno, la teoría económica en primer lugar nos sugiere una relación directa entre el tipo de cambio real y las exportaciones y una relación inversa entre las importaciones y el tipo de cambio real. Eh, Nosotros podemos decir que cada vez que depreciamos el tipo de cambio real, es decir, cuando nosotros decimos que estamos depreciando nuestro tipo de cambio real, estamos diciendo que nuestros bienes van a comprar menos bienes en el extranjero. Nuestros bienes tienden a ser más baratos en relación a los bienes extranjeros. Entonces, si nuestros bienes son más baratos en relación a los bienes extranjeros, los consumidores locales, ¿no? Los bolivianos, vamos a demandar una mayor cantidad de estos bienes, pero al mismo tiempo, y vamos a demandar una menor cantidad de importaciones del extranjero, ¿no? Por decir algo, si la leche condensada, volvamos a ese ejemplo, si la leche condensada estaba en 5 bolivianos, a 5 bolivianos un tarro de leche condensada contra un tarro de leche condensada en 10 bolivianos, y nosotros depreciamos nuestra moneda, va a resultar que el tarro de leche condensada en Bolivia va a llegar a valer mucho menos que antes. Por decir algo,
8 bolivianos podría bajar, incluso podría bajar, por decir algo, a 4 bolivianos, por poner un ejemplo muy extremo, de modo que nosotros como consumidores locales vamos a decidir comprar más, más productos nacionales y vamos a reemplazar este tarro de leche argentino y vamos a comenzar a importar mucho menos. De igual forma, en el exterior, en Argentina, ellos dirán, bueno, la producción nacional local argentina es más cara que la boliviana. Entonces, ¿por qué no importamos la leche condensada boliviana, dado que es más barato? Entonces, eso para nosotros resulta una exportación. Nosotros tenemos que exportar más y a importar menos cuando nuestro tipo de cambio real está depreciado. Cuando nosotros podemos comprar más, cuando nuestros bienes compran menos bienes en el exterior. Perfecto. Continuando con su trabajo de investigación, ¿en qué consistió su trabajo de investigación? ¿Cuál fue el propósito? Y bueno, no, básicamente, ¿cuál fue la principal motivación para realizar su trabajo de investigación? Muchas gracias por esa pregunta. La motivación principal fue saber si en realidad una depreciación del tipo de cambio real vía depreciación del tipo de cambio nominal iba a dar lugar a mayores exportaciones y a menores importaciones. ¿Por qué? Porque estamos viendo durante el último periodo, aquí tengo algunas láminas, estábamos viendo durante el último periodo, bueno, no el último, pero a partir del año 2015, nosotros podemos observar que tenemos un déficit de balanza comercial. Las exportaciones, pintados en azul, comenzaron a partir del año 2015 a ser menores que las importaciones pintadas en color rojo. De modo que hemos tenido constantes déficits en balanza comercial desde el año 2015 hasta el año 2020. En realidad, mi trabajo es hasta el año 2019, pero podemos ver que la tendencia ha mejorado algo desde el 2020. Hay más exportaciones que importaciones, pero nuevamente se revierte el año 2023. Tenemos aquí datos hasta el tercer trimestre del presente año. Entonces, eso por una parte. Por otra parte, si nosotros observamos el movimiento del índice de tipo de cambio real multilateral, podemos ver que a lo largo del tiempo, nuestro índice de tipo de cambio real multilateral ha ido en una senda de apreciación cambiaria real. Esta apreciación cambiaria real da lugar a que los bienes bolivianos sean mucho más caros que los bienes importados, ¿no? De modo que si los bienes bolivianos son más caros, evidentemente nosotros vamos a tender a comprar más bienes importados. Y yo decía, si esta relación es cierta, entonces el tipo de cambio real está jugando tiene una fuerte influencia sobre la balanza comercial. Específicamente, yo creía que esta relación se iba a dar entre el tipo de cambio real y las importaciones, más que las exportaciones. ¿Por qué? Porque nosotros podemos apreciar que las exportaciones bolivianas mayormente están compuestas por exportaciones tradicionales, las cuales hacen alusión al gas natural y a los minerales. Más del 50% de la producción boliviana es gas natural, cerca de un 20% son minerales como zinc, 8% era plomo. En cuanto a las exportaciones no tradicionales, nosotros estábamos observando que los recursos que más vendemos son madera, joyas y algunos productos relacionados con el mundo animal, como ser carne. Y esto es recientemente. Anteriormente vendíamos madera, soya, castaña, eh, entre otros productos. Pero lo interesante de ver esta composición de exportaciones es saber que detrás de esto podemos ver una alta dependencia de Bolivia hacia los recursos naturales y a su vez podemos ver una estructura productiva poco diversificada.
Por Muy otra bien, parte, sí, perdón, adelante, adelante, adelante. por favor. Por otra parte, estábamos viendo, veía las importaciones, y las importaciones tenían un comportamiento mucho más interesante. La mayor concentración estaba en materias primas y productos intermedios. De estas, el 40% estaban relacionadas con materias primas y productos intermedios relacionados con la industria. En cuanto a las importaciones de bienes de capital, estas representaban alrededor del 22% y más del 50% estaban relacionadas importaciones de bienes de capital relacionados con la industria. De modo que la industria boliviana estaba importando una gran cantidad de insumos de capital, posiblemente para generar bienes que se comercializan en el mercado nacional y quizás otros, ¿no? Para el mercado externo, pero estos son mínimos de acuerdo a la estructura que estábamos viendo. Entonces, esa era la motivación, saber cómo una posible depreciación del tipo de cambio real iba a afectar a la balanza comercial por el lado de exportaciones y por el lado de las importaciones. Y dada esa motivación que nos acaba de señalar, ¿qué trabajos previos que se han realizado en Bolivia, cuáles son las conclusiones entre la relación del tipo de cambio real y el sector, y bueno, y las diferentes variables o indicadores del sector externo? Perfecto. Entonces, yo había revisado un conjunto de trabajos. Aquí tengo un resumen de los trabajos que se han realizado para Bolivia para medir la sensibilidad de las exportaciones e importaciones en relación a una posible depreciación del tipo de cambio real y a depreciación del tipo de cambio nominal boliviano. Ahora bien, antes de introducirme a este cuadro, me gustaría decir que que estas sensibilidades, que en economía las llamamos elasticidades, estas elasticidades de las importaciones y exportaciones relacionadas con el tipo de cambio real, cuando se analiza esta dinámica a largo plazo, nosotros lo que hacemos es testear la condición Marshall-Lerner. Esta condición Marshall-Lerner nos dice, ¿no?, que una depreciación del tipo de cambio real va a incrementar, va a dar lugar a que se generen más exportaciones y menos importaciones, porque detrás de ello están dos fenómenos y en realidad dos efectos que están jugando un rol protagónico. Por un lado, tenemos un efecto precios que nos dice, bueno, usted deprecia el tipo de cambio nominal, hace que un boliviano compre menos dólares, por decir algo, relacionando con el dólar como la moneda más importante de nuestro país. Si usted dice, genera esta depreciación, hace que un boliviano valga o compre menos dólares, va a dar lugar a que el precio de las importaciones suban y el precio de las exportaciones bajen, ¿no? Entonces, uno va al mercado y dice, bueno, yo quería comprar, por decir, en la bolsa de galletas argentinas que siempre compraba en 6,96 bolivianos, que era exactamente $1, pero ahora me dicen, esta bolsa ya no cuesta 6,96, por decir algo, ahora cuesta 7,40 bolivianos, porque 7,40 bolivianos es $1. Entonces uno dice, bueno, me resulta un poco caro, prefiero comprar una bolsa de galletas bolivianas. Y ahí es donde entra el efecto cantidad. Ahí es donde entra el efecto cantidad. Nosotros como bolivianos decidimos comprar una mayor cantidad de bienes nacionales debido a que el precio de los bienes importados es más caro. Entonces, al final, la condición Marshall-Lerner se va a cumplir siempre y cuando el efecto volumen, el efecto cantidad sea mayor al efecto precio. Siempre y cuando nosotros decidamos comprar más productos nacionales en relación a los productos extranjeros, dado que son ahora más costosos. Por otra parte, las investigaciones se han centrado en dilucidar si en Bolivia existe la presencia de la curva J. Esta curva J aparece luego de una depreciación del tipo de cambio real, se dice,
que después de una depreciación del tipo de cambio real, se provoca una caída de la balanza comercial. Es decir, que las importaciones pueden llegar a ser más que las exportaciones. Pero luego, a partir de unos cuantos trimestres de caída, hasta que se comprenda que el mensaje de la política cambiaria, nuevamente comienza a mejorar la posición de la balanza comercial, dándose una forma de curva, una curva en forma de J. Bueno, los trabajos empíricos han encontrado que la condición Marshall-Lerner en Bolivia no se cumple cuando se analizan datos mayormente que son propios del periodo de 2003 para adelante, ¿no? Y el trabajo de Loza, Hernández Rivero y Frías encuentra que la condición Marshall-Lerner se cumplió para Bolivia cuando se tomaron en cuenta datos del periodo 1990 hasta el periodo 2011 en el caso de Frías, pero la mayor parte de la muestra de datos trimestrales que ellos usan pertenecen a un periodo donde existía un fomento de la política cambiaria para dar lugar a una mayor competitividad en tema de exportaciones y donde el tipo de cambio estaba fluctuando según un régimen cambiario de tipo Crowding-Peck. No es el caso en los otros estudios, ¿no? Los otros estudios que parten con mayoría de datos durante un régimen de tipo de cambio fijo, a partir de 2011, nos están, y además con un boom de precios internacionales y abundantes reservas internacionales, cosa de que el Banco Central siempre tenga una oferta monetaria para calmar las demandas de dólares de la población. Entonces, parece que en este escenario la condición de Marshall-Lerner no se cumple. Sin embargo, con el paso del tiempo, se puede ver en los diferentes trabajos, aquí cito el último trabajo que se hizo Arandi y Laura, ellos ya estaban encontrando que la condición de Marshall-Lerner era bastante elástica en el tema de exportaciones, no tanto en el tema de importaciones. Pero, perdón, me olvidé de mencionar que la condición Marshall-Lerner se va a cumplir siempre y cuando estas dos elasticidades de exportación e importación sean mayores que la unidad. A lo largo, con el pasar del tiempo, nos estamos acercando a la unidad e incluso tal vez la superemos. Muy bien, Magíster, ¿y cuáles fueron los resultados de su investigación? ¿Qué fue lo que encontró? En la investigación lo que encontramos es que eh, las exportaciones no responden en gran proporción en realidad las exportaciones, el total de exportaciones no responde en gran proporción a movimientos del tipo de cambio real cuando estamos analizando datos del periodo 2003 hasta el periodo 2019. Estas son series trimestrales. Sin embargo, las importaciones sí responden en mayor cuantía al movimiento del tipo de cambio real. Por ejemplo, el caso de las importaciones de bienes de consumo responde en un 0,8, el caso de la importación de bienes de capital responde en un 0,76 y el caso de la importación en bienes intermedios y materias primas responde en 0,43. Estas elasticidades nos están diciendo que por cada 1% de depreciación del tipo de cambio real, por ejemplo, las importaciones en bienes de capital van a disminuir en 0,76%. Aquí no le puse los signos negativos porque, bueno, es parte de la regla de la condición Marshall-Lerner tomarlos en valores absolutos. Pero sí, bueno, la Excelente. relación es negativa. Entonces, desde su perspectiva, ¿se cumple la condición Marshall-Lerner? ¿No se cumple? ¿Está a punto de cumplirse? Desde la perspectiva de las estimaciones, bueno, yo encuentro que la máxima elasticidad es de 0,95 cuando tomamos en cuenta exportaciones totales e importaciones totales, pero ya cuando
quitamos las exportaciones tradicionales que son el gas, los minerales, que más responden a suscripción de contratos o a precios internacionales, y dejamos solo las exportaciones no tradicionales, que representan el 22%, aquí los hemos ponderado, y lo sumamos conjuntamente las importaciones en bienes de consumo, capital y materias primas, podemos ver elasticidades mucho más altas. Si bien a la luz del trabajo puedo decir que la condición Marshall-Lerner no se cumple en Bolivia, sigue incrementándose el ratio, sigue incrementándose el valor de las elasticidades con el pasar del tiempo. De hecho, en otra estimación que hice para testear la curva J, que necesita otro tipo eh, de estructura econométrica para su modelación, que necesito tener la balanza comercial, que es la suma de exportación e importación, y modelarla en función del tipo de cambio real multilateral. La demanda interna va a estar reflejada por el PIB y la demanda externa a través de un conjunto de PIBs ponderados, un conjunto de PIBs de países extranjeros ponderados por sus respectivos pesos eh, dentro de lo que es nuestra estructura comercial. Entonces, lo que encontramos es que, según nuestra estructura, la condición Marshall-Lerner sí se habría cumplido. Tenemos un valor de 1.03. Sin embargo, soy cauto al tomar este valor, porque si bien econométricamente todos los postulados del modelo, todas las pruebas de bondad de ajuste del modelo, ya sean heterocedasticidad, multicolinealidad, normalidad, se cumplen. El error estándar, el error estándar que tenía era bastante amplio, era de alrededor de 0.437, entonces puedo disminuir 0.43 en el umbral, en el límite inferior no se cumple, pero si sumo 0.43 a 1.03, sí se habría cumplido sobremanera. Entonces, creo yo, no es una estimación tan precisa, tal vez es necesario tener datos mucho más desagregados, una series de tiempo, tal vez en periodo Muchísimas mensual. gracias, Magíster Carlos. Teníamos muchísimas Claro. más preguntas para realizarle. Sin embargo, el tiempo nos ha quedado demasiado corto. Claro. Simplemente para ya culminar nuestra entrevista, queremos preguntarle sobre cuál es su perspectiva en cómo debería manejarse la política cambiaria del país. Estamos hoy, bueno, usted mencionó desde 2011 con un tipo de cambio fijo, una situación de escasez de dólares, bajo nivel de reservas internacionales. El Banco Central de Bolivia ha dejado de publicar periódicamente los datos de las reservas de febrero de este año. ¿Cuál es su recomendación en relación al manejo de la política cambiaria en Bolivia? Bueno, a la luz de los resultados, yo creo que si nosotros damos lugar a una depreciación del tipo de cambio real, vamos a tener o vamos a provocar una inflación importada. ¿Por qué? Son las importaciones las que están respondiendo en mayor medida a esta variación. Entonces, si nosotros depreciamos nuestro tipo de cambio real nominal y eso se traduce en una depreciación del tipo de cambio real, vamos a encarecer los bienes importados, de modo que vamos a hacer subir el precio de la canasta básica familiar. Entonces, yo creo que hay que ser muy cautos en el manejo de la política monetaria, o perdón, manejo de la política cambiaria. Yo creo que deberíamos, para paliar, por ejemplo, la escasez de dólares, deberíamos más enfocarnos en reglas de política fiscal. Tal vez deberíamos ver la manera de disminuir el gasto corriente del gobierno, que está llegando alrededor de 1.300 millones de dólares. También para captar divisas, tal vez deberíamos fomentar el tema del turismo, deberíamos ver el tema de la inversión extranjera directa, renegociar los términos, los contratos de redistribución de la renta hidrocarburífera, que es 80% para Bolivia, 20% para los foráneos, pero creo que hay que encontrar un consenso y tratar de captar una mayor cantidad de dólares para poder soportar un tipo de cambio nominal fijo, en primer lugar.
Por otro lado, creo que este tipo de cambio, si se da una depreciación del tipo de cambio nominal, aunque en realidad ya se está dando, ¿no? Ya podemos ver en el mercado que en el mercado paralelo fluctúa entre 7.20 y 7.40, al menos ese es el dato para Cochabamba. Eh, bueno, ya se están encareciendo y ya estamos viendo cómo van subiendo los precios de los bienes importados, principalmente productos peruanos, argentinos, brasileros, y eso también está encareciendo nuestra canasta básica familiar. Entonces, creo que hay que ser cautos, hay que buscar traer los dólares necesarios y disminuir las fuentes que hacen que nuestros dólares se vayan al exterior. Muchísimas gracias, Magíster Carlos. Queremos agradecerle nuevamente y de igual manera a invitarlo para tener una conversación en un futuro cercano sobre economía. Muchísimas gracias a ustedes, a toda la audiencia, doctor. Ha sido realmente un gusto conocerlo. Estoy encantado de hacer el programa y dispuesto a futuras exposiciones. Muchas El gusto es gracias. nuestro, Magíster Carlos. Esta fue nuestra entrevista principal conversando en la relación del tipo de cambio y el sector externo. En tal sentido, vamos a ir a nuestros anuncios institucionales y continuamos con más del programa de Economía y Negocios. En nuestro programa del día de hoy estuvimos hablando sobre la relación entre tipo de cambio y el sector externo. Entiéndase que cuando hablamos del sector externo, estamos hablando de las exportaciones, de las importaciones y de la balanza comercial. Una de las grandes motivaciones para abordar esta situación es básicamente si al devaluar el tipo de cambio, se fomenta la competitividad en el sector externo. ¿Qué significa esto? Significa, por ejemplo, de que si se devalúa el tipo de cambio, aumentan las exportaciones, las importaciones disminuyen y la balanza comercial mejora. Los resultados de la entrevista y de estudios anteriores señalan de que el tipo de cambio no es un instrumento para poder fomentar el sector externo en Bolivia, más bien parecería ser como una variable de ajuste y que por lo tanto tendría sus limitaciones el devaluar el tipo de cambio y no se alcanzarían los efectos deseados, aunque dependiendo si, por ejemplo, evaluamos exportaciones tradicionales, no tradicionales, los resultados pueden ser diferentes. Estas y otras fueron nuestras principales conclusiones del día de hoy. En tal sentido, los invitamos a que nos pueda acompañar por Canal 11 Televisión Universitaria los días sábados a las 8 de la noche y el reprise en los días domingos por el mismo horario. Muchísimas gracias. El canal de Santa Cruz.